¿Es verdad o es un invento este tema de la crisis hídrica, la crisis del agua, la sequía? ¿Es verdad o es mentira? ¿Es una falsedad? Eso es lo que vamos a tratar hoy aquí en La Historia del Mundo. Quédese con nosotros, así arrancamos. Mega Noticias con Paco Ramírez. Crisis hídrica en México no es un tema nuevo, pero tampoco se ha hecho absolutamente nada para remediarlo, ni políticas públicas, ni conciencia de nosotros los consumidores, y el problema crece. Estados como Sonora han declarado ya emergencia hídrica ante la grave sequía. Las advertencias dejan de ser vanas para caer con toda su fuerza en una realidad. Hoy ya se habla de un día cero, ese día en que no caerá ya ni una gota de agua. Para algunos un invento, algo que ni remotamente sucederá. Para otros, los estudiosos, los expertos en la materia, levantan la voz de alarma, producto del cambio climático global, la mala gestión del recurso hídrico, así como de la desigualdad social en el suministro. ¿Se ha puesto usted a pensar qué implicaría quedarnos sin agua? Bien dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es un tema de seguridad nacional. Prácticamente todo requiere agua. Es uno de los activos más importantes y México está viviendo la peor crisis en su historia. Ahí le va. 76% del país en sequía y 30% en sequía extrema. 210 de las principales presas del país están al 49% de su capacidad. Por ello, el panorama agrícola se ve complicado. Ríos como el Grijalva, por mencionar uno, han reducido su caudal de manera importante. Lagunas como la de Zumpango, en Hidalgo, seca. O el lago de Chapala, allá en Jalisco, sufriendo ya los estragos de la sequía. Así, la crisis del agua en México. ¿Vale la pena pensarlo y ponerle solución? Vamos con una radiografía de esta crisis del agua. Adelante, Maribel. ¿Qué tal? Pues es el elemento más importante para la vida humana, pero su mala gestión tiene en emergencia a México. Hoy en día el 98% del territorio presenta un grado de escasez de agua alto o muy alto. En 1950 había 18,000 metros cúbicos por habitante, hoy son 3,500 y para el 2030 habrá menos de 3,000. El norte del país es la zona más afectada, pues si bien concentra la mayor cantidad de población y actividad económica, solo tiene el 13% de las fuentes de agua. 15 estados tienen alto riesgo de quedarse sin agua suficiente. Para muestra, este día se reporta en Chiapas que más de 30 municipios tienen presencia de sequía y 3 presentan sequía extrema, mientras que en Sonora las cuencas hidrológicas de la entidad reportan almacenamiento de 18%. ¿De dónde viene esta situación? México sufre su 4º año consecutivo de sequía, una situación que ha pasado de afectar al 25% del territorio en 2020 al 89% actualmente. En 2023 la falta de lluvia fue crítica. 117 de las 210 presas principales están a menos del 50%, 64 están a menos del 30% y 9 están totalmente secas. Situación que afecta a más de 40 millones de personas que viven a nivel nacional y la producción agrícola que se abastece del 76% del agua total del país. El Valle de México es una de las zonas con mayor escasez. El sistema Cutzamala, que provee 25% del agua, debería estar al 80% de su capacidad, pero la escasez de lluvias en 3 años ha provocado que esté al 39%. Para este año no lloverá lo necesario, por lo que este sistema no podría abastecer 13 alcaldías de la ciudad y 16 municipios del Estado de México, donde habitan 14.8 millones de personas.
De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, 27% de la población no tiene abastecimiento diario, más de 200,000 personas no tienen agua entubada y se abastecen con pipas o la acarrean de pozos, y 1.4 millones la reciben por tandeo. Así la crisis hídrica del país. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Leti Alcántara, con esta información. Vamos a hacer contacto porque este es un tema que hay que tratarlo con la gente, con los expertos, los profesionales, los que saben de estos asuntos, y por ello hacemos contacto con Julieta Fierro Guzmán, divulgadora de la ciencia, una experta de todos estos temas, por supuesto, y como siempre, Julieta, un placer poder tener comunicación con usted. Pues el gusto es estar con ustedes, muchas gracias. Gracias. Julieta, a ver, esto de vamos a llegar al día cero es... Y te lo pregunto así, ¿es verdad o es un invento? Bueno, es verdad, por supuesto, y muchos países y muchas ciudades han estado en ese problema. Yo me enteré que no solo los mexicanos estamos preocupados, sino en una revista que se llama Nature, que es una revista de investigación, hablan de que ya se acerca el día cero para la Ciudad de México y otros lugares. Y bueno, la idea es qué podemos hacer. Y efectivamente, como tú dijiste, no se han tomado las medidas necesarias, a pesar que desde hace décadas los científicos han dicho que está afectando al planeta el calentamiento global y que ahora con el Niño, es decir, este calentamiento anómalo del océano Pacífico, pues sí, va a estar peor la cosa. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues planes a corto, mediano y largo plazo. Yo creo que tenemos que tomar el ejemplo de Israel. Es un desierto, pero ¿qué fue lo que hizo? Pues usó energías limpias, tiene sol, y además desaló el agua de mar. Y entonces no solo exportan alimentos, sino agua dulce. Sonora, por ejemplo, es de los lugares donde está peor la crisis. Es correcto. Bueno, tiene mar, tiene desiertos, y por ejemplo, no se abrió la cervecería ahí porque no iba a haber agua. Bueno, lo lógico hubiera sido, vamos a poner estas granjas solares que empezaron a poner por fortuna, y vamos a desalar el agua de mar y podemos tener agua para muchas cosas. Es decir, sí hay soluciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la Ciudad de México? Bueno, en mi opinión, de corto plazo es, por ejemplo, que en las colonias nuevas, donde las constructoras se vieron obligadas a poner una tubería para las aguas de lluvia y otras para las aguas negras, porque la idea era canalizar las aguas de lluvia a unos tanques para tratarla y las aguas negras a otro, el Estado no hizo su parte de la tarea. Entonces, esas tuberías que ya existen en las zonas residenciales, pues hay que conectarlas a las tuberías de agua para regar. Julieta, vamos, lo que hace falta es hacer las cosas, inversión y hacerlo. No lo han hecho en esta administración y no lo han hecho en, ¿qué te gusta? 3, 4, 5 administraciones. No han hecho nada. Bueno, pero hay que hacerlas. Mira, en Ciudad del Cabo, en África, les dijeron, en 3 meses llega el día cero. Y nadie se lo creyó. Pero empezaron a preocuparse porque insistían y veían que ya cada vez había menos agua. Entonces la población empezó a tomar las recomendaciones para cuidar el agua. Y lo hicieron. Y entonces pospuso el día 0 3 meses. La gente cada vez quiso cooperar más porque se dieron cuenta lo que tú dices. ¿Qué pasa si pasa 3 días sin agua? Entonces se volvió a posponer el día cero y el día cero, y ya ahora ya se pospuso porque la población aprendió a cuidar el agua. Mira, no se puede pagar el agua por lo que cuesta, porque el 70% del agua se usa para la agricultura. Exacto. Y como decía la señorita antes, para vivir se necesita agua. Todos los seres vivos de la tierra necesitamos agua. Y entonces, la industria.
sacamos el agua de los alimentos, pues el costo va a ser estratosférico y ni sería una hamburguesa. Imagínate lo que se necesita para criar vacas y cultivar trigo, etcétera. Pues no costaría 100 pesos una hamburguesa, costaría 500. Entonces, eso no se puede hacer, pero sí se puede cobrar el agua en los sitios más que están consumiendo de maneras inadecuadas el agua. Se puede tratar el agua en las industrias, en los techos de las casas, así como hicieron en la central de abasto, de poner paneles solares. Pues se puede hacer un análisis de la ciudad, dónde se pueden poner calentadores solares, dónde se pueden poner paneles solares, dónde se puede recolectar el agua de lluvia. Y entonces hacer un proyecto integral. Y además enseñarnos a los mexicanos cómo usar mejor el agua. Ahora que lavo los trastes, digo, ¿y cómo le haré para usar menos agua? O cuando me baño, ¿cómo le haré? Es decir, que nos enseñen si es cierto que una lavavajilla usa menos agua que lavarlos a mano. Y que nos digan, esta lavavajilla para una persona que vive sola le conviene, esta es chiquita, ¿cómo la puede colocar? En fin, que nos ayuden, porque estamos habituados a usar el agua, pues porque hay. Sin reciclar, Julieta, sin ahorrar y sin reciclar, ¿no? Lo que gastamos en el baño, en la regadera, ¿sí? Y ven, esa parte sí tiene que ser de conciencia de todos los mexicanos, como bien lo mencionas. Yo te pregunto, el presidente decía hace poco, hay que hacer acueductos, hay que llevar el agua de un río, del Papaloapan, por ejemplo, a la Ciudad de México. A ver, de entrada, los ríos y las lagunas se están secando. Claro, por eso hay que ir. A ver, México es 70% desierto. ¿Qué tenemos? Sol, energía limpia, sol. ¿Y qué tenemos? Litorales, mares, con agua salada, que se puede desalar. Entonces, ¿para qué usas esa energía? Para bombearla, no hasta la Ciudad de México, hacer como el proyecto Cuchamala, que está en el agua de Michoacán. Es decir, hay que hacer las cosas, por eso hay que hacer un plan de corto plazo, que vamos a hacer ahorita en la Ciudad de México y otras ciudades. ¿Qué vamos a hacer a mediano plazo? Bueno, pues ir saneando la ciudad. Déjame decir qué está pasando. Están los ductos de agua y están los de aguas negras. Se han ido rompiendo los ductos de agua limpia. Y tú decías, pues no pasa nada, se va al manto freático. Pero como también se están fracturando los tubos de aguas negras, el manto freático se está contaminando. Entonces hay que ir haciendo lo que se hizo en el centro histórico, levantar las calles, poner tubos de agua nuevos, modernos, poner tubos de aguas negras, nuevos, modernos, y de una vez poner tubos para todo el cablerío horrible. Oye, Julieta, pero lamentablemente eso no se ve y no sirve para los políticos. Pero déjame decirte que es muy peligroso. A ver, si estamos usando el agua del manto freático, baja el nivel de la ciudad. Pero no baja de manera pareja. Entonces los edificios se están torciendo. Va a haber un terremoto terrible en la Ciudad de México cuando se mueva la placa de Guerrero. La alarma sísmica se inventó para eso, no para estos sismos pequeñitos que nada más nos asustan. La placa de Guerrero se está sumiendo debajo del continente. Debería moverse 1 milímetro por semana, lo que crece tu uña. Y hace 100 años que no se mueve. Cuando se mueva va a haber un sismo terrible, terrible, y va a llegar a la Ciudad de México. Los edificios se van a mover de acuerdo a la frecuencia. Se mueven rápido, se van a quedar los chaparritos. Pero se mueven lento los grandes y se están pandeando. Entonces no solo hay que cuidarlo del agua,
Hay que cambiar estas tuberías que te digo y se puede rastrear dónde están formando socavones, Uf. porque si está filtrando el agua, se hacen socavones. Entonces eso es lo que hay que reparar y ya. Y hay que revisar las construcciones de la Ciudad de México para ver cuáles tienen grietas y pueden caerse con un sismo grande. Es decir, hay que hacer protección civil. Y hay que sanear el agua, las industrias tienen que sanear el agua, tenemos que tratar las aguas negras. Oye, Julieta, te agradezco enorme porque has dado cada ejemplo de lo importante que es el agua. No nada más el hecho de ya me quedé sin agua, no tengo para tomar, para bañarme. No, todo lo que implica, ¿no? Todos los efectos que va a generar y esperemos que nos dé el tiempo porque viene ya la época crítica del estiaje y si no ponemos manos a la obra, esto no va a funcionar. Te agradezco mucho y seguimos pendientes, te agradezco. Un abrazo a ti, a tu equipo y gracias por tratar estos temas. Muchas y ahora gracias. sí, hay que aprender a cuidar el agua. No sé cómo, ayúdenos, por favor. Sí. Gracias, Julieta.